La carta perdida de Diana acaba de salir a la luz y su contenido ha dejado a todos atónitos. Fuentes cercanas al palacio aseguran que la reina Camila fue apartada de los aposentos reales por orden directa del rey Carlos III y obligada a trasladarse de inmediato a la residencia occidental. No se trata de un conflicto político ni de un desacuerdo institucional, sino de un golpe psicológico devastador. Según estas versiones, Camila habría descubierto un secreto que Carlos guardó durante más de 30 años. Nunca la amó de verdad. Aquella mujer que el mundo creyó su gran amor no era en realidad el centro de su corazón. El origen de la furia se remonta al hallazgo de una caja de cuero cuidadosamente conservada que contenía recuerdos de la fallecida princesa Diana. Junto a esos objetos había cartas en las que Carlos confesaba un afecto profundo, textos que continuó escribiendo en secreto incluso después de la muerte de su primera esposa. En ese instante Camila comprendió que siempre había sido una figura secundaria junto al trono. La revelación desató en ella una ira celosa e incontrolable. Tomó los recuerdos e intentó destruirlos, convencida de que borrar la imagen de Diana era la única forma de expulsarla de la mente del rey para siempre. ¿Podrá la familia real británica ocultar que el matrimonio del monarca es en el fondo una farsa cuidadosamente sostenida? ¿Qué palabras tan crueles pronunció Carlos III que llevaron a Camila a un colapso total durante su última confrontación? En el silencio opresivo del estudio real, el rey Carlos III permanecía inmóvil frente a su escritorio. No había en el rastro del soberano reflexionando sobre el destino del país, sino el cansancio de un hombre envejecido atrapado por los recuerdos. Minutos antes había sentido una leve presión en el pecho, un aviso del paso del tiempo y del peso de la corona. Sin embargo, en lugar de llamar a un médico, recurrió al único analgésico espiritual en el que confiaba Diana. Con cuidado abrió un cajón secreto diseñado bajo la gruesa madera de caoba del escritorio del siglo XVII. Sus manos temblaron al tocar el cuero frío de una caja color burdeos. Ali guardaba su mundo más íntimo, un espacio sin Camila, sin prensa y sin obligaciones reales. Extrajo el cuaderno más reciente. No eran viejas cartas de amor de los años 80, sino anotaciones personales dirigidas a Diana escritas tras su muerte. Una costumbre oscura quizá, pero que durante años había sido su salvación emocional. Carlos volvió a leer las líneas que había escrito apenas el día anterior. Las lágrimas se acumularon en sus ojos cansados mientras confesaba su agotamiento, el vacío de interpretar al esposo feliz junto a Camila y la frialdad de un trono privado de la estrella que guiaba su vida. El efecto de los sedantes comenzó a vencerlo. Apoyó la cabeza sobre el escritorio y cayó en un sueño inquieto, dejando el cajón entreabierto, un descuido fatal. Fue entonces cuando Camila entró en la habitación sin llamar. Como reina consorte tenía libre acceso a los espacios privados. Su intención inicial era recordarle la agenda de la noche, pero el silencio inusual del rey despertó su inquietud. Se acercó para tocarle el hombro y en ese instante su mirada se fijó en el borde de la caja roja que sobresalía del cajón. El instinto de una mujer que había luchado toda su vida por ser la esposa legítima se activó de inmediato. Conocía cada pertenencia de Carlos, pero jamás había visto aquel objeto. Impulsada por la curiosidad lo sacó lentamente. La inscripción dorada en la tapa la golpeó como una bofetada de mi amor eterno. El espacio alrededor de Camila pareció resquebrajarse. Abrió la caja y sus manos cargadas de anillos de diamantes comenzaron a temblar sin control. Apartó un brazalete de zafiros que le evocó vagamente una fotografía antigua en la que Diana lo llevaba puesto y se apoderó del fajo de cartas. Empezó a leer. Cada línea, cada palabra se clavaba como una cuchilla afilada en su autoestima. Aquello no era simple nostalgia, era una negación frontal de su lugar en la vida del rey. En los escritos, Carlos confesaba que su matrimonio actual no era más que una concesión de la vejez, una elección cómoda. Camila aparecía descrita como una compañera segura pero incapaz de tocar las zonas más profundas de su alma. Con una crueldad aún mayor admitía que cada vez que veía la sonrisa de Camila deseaba que fuera la luminosa sonrisa de Diana. La verdad desnuda y sin piedad quedó al descubierto. Había ganado la batalla por el título, pero había perdido de forma miserable la guerra por el corazón de su esposo. 30 años soportando el desprecio público y la frialdad palaciega para convertirse al final en una sustituta. Los celos no estalaron en gritos, se comprimieron en un bloque frío y denso de odio. Camila miró al hombre dormido y su expresión pasó de una preocupación fingida a un asco absoluto. Si Carlos seguía aferrándose a esos recuerdos para alimentar un amor por un fantasma, ella lo destruiría.
No permitiría que Diana existiera ni siquiera encerrada en una caja de madera. Camila escondió la caja bajo su abrigo de lana sin cerrar el callo ni despertar al rey. Se dio la vuelta y abandonó el despacho, sus pasos sobre la alfombra gruesa cargados de una determinación despiadada. Necesitaba un lugar donde reducir ese pasado a cenizas, convertir las confesiones de Carlos en polvo para que él no tuviera nunca más un refugio secreto lejos de ella. Carlos despertó sobresaltado con un presentimiento oscuro recorriéndole la espalda. Sus ojos se dirigieron de inmediato al callón. El vacío negro donde antes reposaba la caja fue como un agujero que absorbía su energía vital. Se incorporó de un salto revolviendo papeles, levantando alfombras, incluso arrastrándose bajo el escritorio en una búsqueda desesperada. Nada. La caja que contenía secretos capaces de derrumbar la imagen del monarca y su matrimonio real había desaparecido sin dejar rastro. Si esas cartas salían a la luz, el mundo conocería al rey de Inglaterra como un gran impostor y a la reina como una figura meramente decorativa y digna de lástima. El pánico despojó a Carlos de su habitual compostura. Pulsó el botón de alerta máxima y convocó al jefe de seguridad real. La orden fue breve pero pesó como una montaña cerrar por completo el palacio de Buckingham. Nadie entra, nadie sale. La justificación oficial fue la desaparición de documentos de alta seguridad nacional. El palacio entero quedó bajo una especie de ley marcial. Los guardias registraron pasillos y papeleras, los sirvientes fueron sometidos a inspecciones de sus pertenencias y una tensión espesa se apoderó de cada rincón donde cada mirada se cargó de sospecha. Mientras tanto, Camila vivía su propio infierno. Al salir del estudio, su intención había sido llevar la caja al incinerador del jardín oeste, pero la presencia constante de las patrullas preparándose para el cambio de turno le impidió destruirla de inmediato. Se vio obligada a improvisar entero la caja bajo un viejo roble en el rincón más apartado del jardín, marcando el lugar con una piedra blanca y planeando regresar a medianoche cuando todo estuviera más tranquilo. La orden de cierre de Carlos arruinó ese plan. Camila quedó atrapada en sus aposentos privados, consumida por la ansiedad. Desde la ventana observaba a los guardias recorriendo el terreno con linternas. Temía que encontraran la caja, pero aún más que Carlos descubriera que ella era la responsable. Al caer la tarde, aprovechando el caos mientras la seguridad se concentraba en registrar la zona de cocinas, Camila se cubrió la cabeza y se escabulló hacia el jardín por una puerta lateral usada por el personal. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Tenía que recuperar la caja y buscar otra forma de deshacerse de ella. En la oscuridad localizó el roble familiar. Apartó las joyas secas, sus manos hundiéndose en la tierra húmeda. Cavó con desesperación, rompiéndose las uñas, manchando de barro su abrigo caro. Pero el hoyo estaba vacío. Camila se quedó paralizada. Buscó alrededor, ampliando la excavación con creciente angustia. Nada. La caja había desaparecido. Un escalofrío más frío que el viento nocturno de Londres recorrió su espalda. Alguien sabía lo que había hecho. Alguien la había visto enterrarla y se la había llevado antes de que pudiera volver. Camila se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con vértigo. Las copas negras de los árboles parecían fantasmas burlándose de ella. En ese instante comprendió que había perdido el control. Ya no era la cazadora, se había convertido en presa atrapada dentro de una trampa invisible. Quienquiera que hubiera tomado la caja no se la entregó de inmediato a Carlos, y eso solo podía significar una cosa: buscaban algo mucho más grande. Querían destruirla. Por primera vez en muchos años, Camila sintió un miedo auténtico filtrarse hasta lo más profundo de su cuerpo. Regresó apresuradamente al palacio, intentando mantener una apariencia serena, pero las manos temblorosas ocultas en los bolsillos delataban el derrumbe interior que ya no podía controlar. Pasaron 3 días y Buckingham Palace se transformó en un mausoleo de desconfianza. La búsqueda de los documentos clasificados no arrojó resultados. No hubo señales de entradas forzadas ni rastros de intrusos externos. Todo conducía a una única conclusión inquietante: el responsable estaba dentro. El estado de Carlos empeoró visiblemente. Apenas comía, casi no dormía y comenzó a murmurar frases inconexas. Veía traidores en cada rostro. Su paranoia paralizó por completo la maquinaria administrativa del palacio. Canceló todas las reuniones, rechazó recibir a funcionarios y se encerró en sus aposentos, esperando un milagro que nunca llegaba. En ese contexto, Camila se vio obligada a jugar una partida psicológica extremadamente peligrosa. No podía confesar, pero tampoco permitir que Carlos continuara con la investigación.
Inició entonces una estrategia de manipulación mental intentando erosionar la percepción de su esposo. Durante comidas tan silenciosas que resultaban asfixiantes fue sembrando ideas ambiguas en la mente del rey. Sugirió que quizá había dejado la calla en Highgrove House o que tal vez él mismo la había escondido bajo los efectos de la medicación y luego lo había olvidado. Se mostró como una esposa atenta preocupada por la salud mental de su marido mientras insinuaba de forma sutil el deterioro de su memoria. Sin embargo, cada mentira de Camila chocaba con el silencio aterrador de Carlos. No discutía, solo la observaba con unos ojos vacíos desprovistos de alma. Él sabía que no estaba loco, sabía que la calla había sido sustraída, y la excesiva solicitud de Camila no hacía más que incrementar sus sospechas. Porque ella no preguntaba por el contenido de la calla, porque insistía con tanta urgencia en detener la búsqueda. Mientras tanto, en otro punto del tablero del poder en Kensington Palace, la princesa Catalina observaba todo con una frialdad calculada. No participó en la búsqueda ni hizo comentario alguno. Junto al príncipe Guillermo mantuvo una rutina aparentemente normal, pero a puertas cerradas coordinaban una red discreta de información. Catalina sabía exactamente lo que había ocurrido. Sabía que Camila había tomado la calla, que la había enterrado y, lo más importante, sabía quién la tenía ahora. Pero no tenía prisa. Comprendía que para derribar a una rival tan astuta como Camila no bastaba con pruebas físicas. Era necesario un golpe psicológico definitivo, uno que la obligara a arrancarse la máscara delante del propio Carlos. El silencio del bando de Guillermo y Catalina se convirtió en la tortura más cruel para Camila. Sentía su mirada cada vez que coincidían en un pasillo. No era una mirada de vigilancia, sino la de quienes ya conocen el veredicto. Empezó a tener pesadillas. Veía a Diana aparecer con el brazalete de zafiros riéndose de ella. Veía a Carlos leyendo aquellas cartas en público. Se veía a sí misma confinada en la Torre de Londres. La presión mental fue tan intensa que Camila comenzó a cometer errores. Empezó a reprender a los sirvientes, a despedir personal sin motivo, dejando al descubierto una agresividad que había mantenido cuidadosamente oculta. Estaba destruyendo por sí sola la imagen de reina benévola que había tardado años en construir exactamente como Catalina había previsto. Al cuarto día, cuando la paciencia de Carlos se agotó y la paranoia de Camila alcanzó su punto máximo, se ejecutó el movimiento decisivo. El señor Thomas, un viejo jardinero que había servido a la familia real durante más de 4 décadas, solicitó una audiencia con el rey. Era un hombre de otra época profundamente leal a los valores que Diana representaba. Su presencia en el despacho privado del monarca a esa hora rompía todos los protocolos. Carlos aceptó recibirlo. Camila, con el instinto de un animal acorralado, insistió en estar presente bajo el pretexto de velar por la salud de su majestad. Cuando Thomas entró, el ambiente se volvió solemne. En sus manos llevaba un objeto envuelto en terciopelo negro. Se arrodilló sin pronunciar palabras ceremoniosas y en silencio retiró la tela. La caja de cuero rojo quedó al descubierto. Carlos avanzó de inmediato como un náufrago aferrándose a un salvavidas. La tomó con urgencia y abrió la tapa para comprobar su contenido. Todo estaba allí: las cartas, el brazalete. La apretó contra su pecho mientras las lágrimas brotaban sin control. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Carlos con la voz quebrada. Thomas permaneció de rodillas, la cabeza inclinada, pero su voz resonó firme y clara en la habitación silenciosa. Majestad, me tomé la libertad de protegerlo. Aquella tarde estaba podando los árboles del jardín oeste cuando vi a la reina. La sangre abandonó el rostro de Camila. Quedó paralizada, aferrándose con fuerza al brazo del sillón para no desplomarse. Thomas continuó hablando y cada palabra caía como un clavo más en el ataúd político de Camila. Explicó que había visto a la reina cavar en secreto bajo el viejo roble y enterrar aquel objeto. Relató que también la observó llevando un encendedor y una botella de aceite, pero que al percatarse de la presencia de una patrulla, ella volvió a cubrir el hoyo y se retiró. Temiendo que las reliquias reales fueran destruidas, él mismo las desenterró poco después y las mantuvo a salvo hasta ese momento. La acusación era impecable. Thomas no afirmó explícitamente cuál era la intención final de Camila. Se limitó a describir acciones concretas: enterrar, llevar a Kate, portar un encendedor. Eso bastaba para dibujar con claridad una conspiración destinada a borrar pruebas. Carlos alzó la cabeza lentamente y se giró hacia Camila. En su mirada no quedaba rastro alguno de afecto conyugal. Eran los ojos de un rey observando a una traidora.
¿Pensabas quemarlo? Preguntó con una voz tan baja y gelida que pareció enfriar la estancia. Llevaste aceite y un encendedor al jardín para destruir mis recuerdos. Camila no podía negar haber ido al jardín. Las cámaras de seguridad sin duda lo habían registrado. Tampoco podía justificar por qué había enterrado la calle si no tenía malas intenciones. En ese instante cualquier mentira se volvía inútil frente a las pruebas físicas y al testimonio de un testigo vivo. La trampa se había quebrado, no había salida. Camila comprendió entonces que Tomás no había actuado solo. Alguien poderoso garantizaba su protección, y ella sabía perfectamente quién era. Carlos hizo un gesto para que Tomás se retirara. Cuando la puerta se cerró, la habitación se transformó en un campo de batalla mortal entre dos personas que durante años habían sido presentadas como un amor eterno. ¿Por qué?, preguntó Carlos con la voz rasgada, dejando la caja sobre la mesa. ¿Por qué me harías esto? ¿Eres tan celosa que deseas borrar mi pasado? El silencio de Camila estalló de golpe. El miedo dio paso a una furia absoluta. Ya no tenía nada que perder. Celosa, rió con un sonido agudo y amargo. ¿Crees que estoy celosa de ese brazalete barato? No, Carlos. Estoy celosa de la verdad que escondiste en esas cartas. Carlos quedó inmóvil. Le gritó Camila, abalanzándose sobre el escritorio y golpeando la madera con la mano. Lee lo que le escribiste a ese fantasma. Dijiste que tu corazón murió con ella. Dijiste que yo solo era un reemplazo. Que jamás me amaste. Respiraba con dificultad. El maquillaje corrido por las lágrimas dejaba al descubierto las huellas del tiempo y del sufrimiento. 30 años, Carlos. 30 años soportando humillaciones, siendo maldecida por el mundo entero como la destructora de hogares solo para estar contigo. Y ahora le confiesas a una muerta que no soy nada, que me usaste para huir de tu soledad. Carlos permaneció en silencio. No lo nego. Ese silencio fue el filo más cruel, cortando directamente el corazón de Camila. La miró sin compasión, solo con cansancio y repulsión. No debiste leer cosas que no te pertenecían, respondió con una calma casi despiadada. Esa es tu respuesta. Camila retrocedió mirándolo como si viera a un monstruo. ¿Admites entonces que este matrimonio es una farsa? Admito que nunca olvidé a Diana, contestó Carlos con la mirada firme. Y admito que ni por un solo instante contigo sentí la plenitud que sentí a su lado. Querías la verdad. Esa es la verdad, te basta. La confesión fue el golpe final. Despolló a Camila de cualquier sentido de pertenencia dentro de la monarquía. No tenía sangre real, no contaba con apoyo popular y ahora tampoco poseía el amor del rey, lo único que aún la protegía. Eres despreciable, susurró Camila con la voz quebrada. La mataste con frialdad y ahora me matas a mí con mentiras. Al menos ella nunca me traicionó a escondidas como tú, replicó Carlos con los ojos helados. Cometiste el tabú supremo, intentaste destruir deliberadamente el patrimonio real por puro egoísmo. No mereces estar aquí. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, la puerta se abrió. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina entraron sin anuncio previo, pero con una precisión calculada. No venían a medias sino a cerrar el episodio. Camila giró la cabeza y se encontró con la mirada de Catalina. No había burla en sus ojos, solo la frialdad implacable de quien ejecuta justicia. Camila lo comprendió al instante. Tomás era el hombre de Catalina. Todo había sido diseñado por ella. Padre, dijo Guillermo con una voz profunda y firme, imponiéndose al caos de la sala. Esto debe terminar ahora mismo. La prensa podía enterarse de todo en cualquier momento. Carlos asintió con cansancio. El enfrentamiento lo había dejado exhausto. Ya no deseaba ni siquiera mirar el rostro de Camila. Empujó la calle hacia Guillermo con un gesto lento y definitivo, indicándole que la tomara y la mantuviera a salvo. Guillermo la recibió y sin dudar se la entregó a Catalina. Ella acogió aquellas reliquias de su suegra contra el pecho con una reverencia silenciosa, un gesto que no era solo respeto sino una declaración clara de autoridad. El legado de Diana pertenecía ahora a sus hijos y nadie volvería a profanarlo. Majestad, dijo Catalina con una voz tan precisa como un bisturí, un vehículo la espera en la puerta trasera. Sus pertenencias ya han sido trasladadas a la residencia occidental. Además, se ha dispuesto un equipo médico para atender su estado de salud. Me están expulsando, replicó Camila con una mirada cargada de desafío, intentando rescatar los últimos restos de poder. Soy la reina consorte, no tienen derecho. Esta es la voluntad del rey, respondió Catalina sin titubear. Miró a Carlos, pero él le dio la espalda y se quedó observando por la ventana, evitando cualquier contacto visual. Ese silencio fue la orden suprema. Tiene dos opciones, intervino Guillermo, avanzando un paso y colocándose entre Camila y su padre.
Puede marcharse discretamente alegando motivos de salud y conservar un mínimo de dignidad o anunciaremos una investigación formal por la sustracción de documentos reales y se irá escoltada. Usted decide. Camila los miró a los tres, un esposo que la había traicionado, un hijastro poderoso y una nuera implacable. Habían cerrado filas para apartarla. La derrota era total. Se acomodó el abrigo con un gesto forzado de orgullo, no dijo una palabra más y pasó junto a Catalina para abandonar la sala de poder a la que había dedicado toda su vida. Aquella noche un coche negro sin distintivo salió de Buckingham Palace en silencio, llevando consigo a la mujer que durante años fue el centro de cada polémica. No hubo despedidas ni ceremonias. Su salida se produjo en la sombra del mismo modo en que había entrado en ese matrimonio. En la residencia occidental, un lugar remoto y aislado, comenzó un exilio no oficial. Quedó incomunicada de la corte. Su teléfono fue vigilado y los amigos aristócratas que antes la rodeaban le dieron la espalda. Vivía rodeada de lujos, sí, pero era el lujo de una jaula dorada. El mayor tormento no fue perder el poder, sino las palabras de Carlos en aquellas cartas que la perseguían sin descanso. Comprendió entonces que su vida había sido una tragedia disfrazada de comedia y que ella era la única actriz que nunca conoció el guión. De regreso en Buckingham se instauró un nuevo orden. A la mañana siguiente se difundió un escueto comunicado informando que la reina necesitaba un periodo prolongado de descanso. La opinión pública especuló, pero nadie conocía la verdad. Catalina llevó la caja de cuero a Kensington Palace. No la abrió para leer su contenido. La guardó en la caja fuerte más segura junto a su anillo de compromiso de zafiro. Luego miró el retrato de Diana colgado en la pared y sonrió apenas. Había protegido la memoria de su suegra no con lágrimas, sino con determinación e inteligencia. En el estudio real el rey Carlos permanecía solo. La estancia se sentía más vacía y fría que nunca. Abrió el cajón ahora desierto. Ya no tenía la caja ni a Camila. Solo le quedaban el trono y una soledad perpetua. Sin embargo, en esa soledad haló una paz extraña. Por primera vez en 30 años no tenía que fingir ni mentir. Extendió la mano y tocó el anillo de celo en su meñique, el mismo que llevaba desde su juventud, desde la época en que Diana aún estaba a su lado. Cerró los ojos e imaginó una sonrisa luminosa y unos ojos azules profundos. En la penumbra del poder estaba por fin a solas con su amor verdadero, sin celos ni máscaras. El precio había sido la fractura de una familia, pero para Carlos en ese instante era un precio asumible a cambio de la verdad. ¿Crees que el intento de Camila de manipular psicológicamente a Carlos, sembrando la idea de que estaba perdiendo la memoria para encubrir su propia culpa, demuestra hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificar la salud mental de su esposo para salvarse? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle compartir y suscribirte para más contenidos y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.